y concretamente con México, digo, para todos los países, pero concretamente con México, tenemos que trabajar mucho en la parte, o lo que les recomiendo es que trabajen mucho en la parte de planificación para tener un vínculo óptimo, ¿sí? Ya sea en lograr el tipo de cambio más ventajoso para implantar la inversión en Argentina, lograr otro tipo de cambios diferenciales que hoy están en 120, pero posiblemente vayan subiendo, lograr la correcta aplicación del tratado, no llegar tarde a la aplicación del tratado, que es lo que vemos que pasa frecuentemente, ¿sí? Y lograr hacer un trabajo de la inflación combinado con estas posibilidades de acceso a tipo de cambio diferenciales y demás, que nos permitan tener un negocio impositivamente y financieramente sano y atractivo, ¿no? Creemos que Argentina, así como tiene estos problemas de control de cambio y de inflación, pueden convertirse en cosas positivas también con el correcto trabajo de esto, ¿no? Así que me interesaba dejarles esta idea de que por lo menos en Argentina, en comercio internacional, la planificación es lo que nos puede hacer la diferencia en la rentabilidad del proyecto. Gracias, Mariano. Perdón, Enrique. José María y Enrique, quería agregar un par porque veo algunos comentarios que están haciendo sobre lo que está diciendo Mariano, y algunos hablan de las nuevas restricciones a las importaciones en Argentina. Digamos, si querías comentar algo de eso. Sí, Argentina, a ver, con esto del control de cambios, puso algunas limitaciones para el pago de importaciones, pero no está cerrada la economía, ¿sí? A mí me interesa mucho dejar ese comentario, ¿sí? Argentina importa y paga sus importaciones, ¿sí? Ahora, cuando uno va al banco a hacer el pago, el banco sí nos requiere que la compañía haya cumplido con una serie de requisitos, que haya cumplimentado los regímenes de información al Banco Central, y que no haya hecho algunas operaciones relacionadas con lo que aquí se denomina fuga de capitales, que a mí el término fuga creo que es incorrecto, ¿sí? El acopio, ¿sí? o el atesoramiento de moneda extranjera bajo ciertas condiciones. Pero la realidad es que los pagos al exterior continúan. Han bajado, tienen restricciones, pero no están bloqueados. ¿Sí? No están bloqueados de ninguna manera. Todas las compañías están pagando. Sí deben cumplir esos requisitos, ¿no? Y por eso también es que les decía, hay que pensar previamente, digamos, qué es lo que estoy pagando. Nosotros tenemos, no sé cuántas compañías extranjeras, y ninguna ha cesado sus operaciones por no poder pagar al exterior. Ninguna. Nuestra clientela, solo el último comentario, José María, la clientela de nuestro estudio donde realmente se ha afectado es el sector hotelero y turístico. Ahí sí. Pero el resto de las compañías, la verdad es que todas continuaron operando, todas continuaron importando y pagando. Van al banco a pagar y claro, el banco le da prioridad a insumos médicos, ¿sí? Le da prioridad a equipamiento médico, pero después paga insumos empresariales, insumos industriales. El que antes tenía quizás insumos para trabajar en su fábrica 2 meses, bueno, hoy puede tener para 15 días, pero nadie cesó las operaciones, ¿sí? Y de vuelta, haciendo una correcta administración financiera de cómo financiar la operación y cómo pagar, me parece que se pueden conseguir beneficios interesantes. Sí, simplemente para completar lo que dice Mariano, estas normas también están teniendo algún tipo de, entre comillas, flexibilización o comprensión a la hora, porque tal vez se implementan desde un escritorio, pero la autoridad monetaria está teniendo algún grado de apertura, receptibilidad, como para hacer algunas reconsideraciones. Y además a veces el problema que tenemos es que la autoridad monetaria delega en los bancos o delega en los hechos en los bancos el control, y muchas veces las direcciones jurídicas de algunos bancos no hay un lineamiento único entre todos los bancos, sino que pueden algunos estar pidiendo alguna información de más, de menos, y realmente a veces va demorando y complicando, pero no está prohibida, no está restringido, está simplemente regulado y administrado, y bueno, y las autoridades están manifestando que habría una vuelta atrás tan pronto como se vaya resolviendo el tema de la deuda externa. Claro, permíteme un comentario, José María. Perdón que agrego más, porque veo que este tema está candente, veo las preguntas llegando a borbotón. Otra pregunta que veo acá con interés es si se pueden sacar las utilidades de Argentina. Es una de las preguntas, por eso la dejo planteada.
Sí, bajo ciertas circunstancias sí. Y hay también, como dice Mariano, herramientas para poder, llevarlo adelante. Eso. Sí. Hay ciertas circunstancias, ciertas restricciones, pero en principio sí. Me remito a mi comentario inicial. Hay que planificar cómo llega la inversión y cómo se retira la inversión. Hay herramientas para hacerlo. Yo, para seguir un poco el hilo de la charla, le quería pasar la palabra nuevamente a Enrique para que desde México nos dé la visión respecto de cómo él está viendo para la empresa argentina la oportunidad allí en México, en México concretamente, y qué pasos no habría que dejar de tener en cuenta a la hora de llevar adelante la inversión. Muchas gracias, José María. Bueno, a ver, la verdad es que México en ese sentido es un país bastante, de lo que yo he visto, sobre todo con varios amigos latinoamericanos para las inversiones, es bastante accesible. Es decir, el primer punto es, para abrir una empresa en México, todos ustedes saben que no se requiere más no se requiere un socio mexicano, puede ser 100% capital extranjero. Existen algunas restricciones, pero ya muy puntuales para sectores estratégicos en la ley de inversión extranjera, pero normalmente ese no es un problema. Y esto es algo que ayuda bastante. El otro tema que también va ayudando, y sobre todo en estos temas, es que la propia legislación prevé que no necesariamente todos los socios tienen que viajar a México, que lo puedes hacer a través de poderes y que puedes siempre iniciar la constitución de una sociedad en México. Se requiere un mínimo de 2 socios, eso sí es importante, a diferencia de lo que hoy existe en muchos países de Iberoamérica, en donde ya tiene sociedades unipersonales. El tipo de sociedad unipersonal que existe en México, que es la sociedad por acciones simplificadas, no aplicaría concretamente para las operaciones que normalmente uno maneja. Entonces, siempre vamos a estar hablando de que es un mínimo de 2 socios. Las personas pueden ser, esto es importante, en México le llamamos a lo que en Argentina las personas naturales, en México le llamamos personas físicas, y lo que en Argentina son las personas jurídicas, en México les llamamos personas morales. Y el punto importante es quiénes pueden ser los socios. Pueden ser de personas físicas hasta personas morales, no hay ningún problema con eso. Lo que sí ha estado pasando en los últimos años es que estamos haciendo más un tipo de, estamos teniendo lo estamos dividiendo en 2 etapas. Estamos teniendo una primera etapa que tiene que ver con el arranque, y una segunda etapa que tiene que ver ya con la parte en donde van propiamente llevando a cabo actividad de desarrollo. ¿Cuál sería la actividad del arranque? Bueno, el constituir la sociedad, en donde van con un notario, lo que sería el escribano en Argentina, en donde claramente en esa primera etapa se requiere de terceros, porque si desean hacerlo directamente va a ser un poco complicado. Y cuando digo que se requiere, por ejemplo, en los temas que tiene que ver con el darse de alta ante la actividad tributaria, que es algo que seguramente Jacobo comentará, y que me gustaría también que vayamos haciéndolo de forma alternativa. Entonces, uno va a ser el tema del alta ante la autoridad tributaria. El segundo tema tiene que ver con la apertura de la cuenta bancaria, y normalmente le van a pedir que la persona que lo va a abrir tenga ya una residencia en México, por lo cual se requiere muchas veces de un tercero, que puede ser mexicano o un extranjero, pero con residencia en México y obviamente con poderes, y otra serie de situaciones en las cuales estamos hablando, ya dije, banco, SAT, migración, y el tema del control. Cuando hablo del control es que muchas veces, para que realmente podamos cumplir con todo lo que nos exige la legislación, la persona que queda como administrador único o los miembros del consejo que residen en Argentina, sería importante que pudieran contar con la residencia en México. Pero básicamente lo que les puedo decir, en la tendencia en los últimos años, de los últimos 15 años para acá, ha sido que muchas empresas de Argentina vienen, se constituyen, y en la primera etapa, que es esa del arranque, y la segunda, que tiene que ver con el desarrollo, lo han llevado bien. Y acá yo lo que diría es que muchas de estas empresas, aún siendo servicios, ya han comenzado a apuntar a lo que les decía al principio, de la relación que tenemos nosotros con Estados Unidos, de este gran tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y lo que hemos estado viendo es que muchas de esas empresas están tomando como puente a México, y a partir de ahí también empiezan sus relaciones con los otros países.
pero básicamente yo así lo vería. No sé, Jacobo, si quisieras apuntar algo en el tema fiscal, contable. Claro, con todo gusto. Bueno, me tomo 2, 3 minutitos antes para dar algunos comentarios que quería ir dando y en base a lo que han ido hablando. Un poco decir que considero que esta es una época difícil, lo sabemos, pero es una época de oportunidades. Y quien salga adelante y sepa manejar esta situación, creo que va a tener muchas nuevas oportunidades en el futuro. Eso es claro, tanto por el aprendizaje, como los nuevos negocios, como las nuevas tecnologías, como también, tristemente, pues mucha competencia que quizá dejará espacio para nuevas oportunidades. Les comento 3, 4 cosas que para mí son importantes mencionar para argentinos que estén interesados en México. Saber que México lo que tiene es una estabilidad independientemente del gobierno que tenga. Nosotros, en los 15 años que hemos viajado a Argentina, nos han tocado gobiernos derechistas, izquierdistas, de centro, etcétera, y sin importar eso, la economía mexicana siempre ha sido muy independiente. No es que no haya una influencia, no haya un peso positivo o negativo, dependiendo de quién esté, pero realmente la economía mexicana es muy independiente a su gobierno y funciona bien, tiene como ya mucha estructura y muchas operaciones internacionales que le dan una absoluta independencia del tema político. También podemos decir que el tipo de cambio ha sido muy estable por muchos años. Incluso en esta situación, lo empezamos en 18.50 aproximadamente. Sí hubo un cambio a 25, pero fue un factor por efecto del dólar internacionalmente, y hoy en día ya estamos en 22.50. A pesar de esto, ha habido una estabilidad bastante interesante. Incluso la inflación también se ha mantenido estable. Y es muy importante mencionar 2 cosas más. Uno es que México es el país con mayor número de tratados para evitar la doble tributación en el mundo. Uno de ellos con Argentina, que es muy trascendente, y Mariano ya mencionaba anteriormente. Ahora también mencionaré algunos temas en relación a eso. Y otra cosa importante es que nuestra experiencia con nuestros clientes argentinos es que su capacidad de sobrellevar situaciones difíciles y de historias que ya han vivido de altas y bajas les ha hecho saber aprovechar estas situaciones. Entonces creemos que al contrario es una época de oportunidades en México. Ahora sí, entrando un poco al tema fiscal, les comento que, como bien decía Enrique, uno se inscribe entre la autoridad tributaria, tramita su RFC, que es el equivalente al quit de Argentina, y también genera su firma electrónica, que es un instrumento indispensable para poder operar y para poder presentar avisos, declaraciones, importar, generar facturación, etc. La tributación en México tiene bastantes similitudes con Argentina. La tasa del impuesto sobre la renta, que es el equivalente al impuesto a las ganancias de allá, es 30%, y la tasa del IVA es el 16%. Tenemos una pequeña diferencia en IVA, que es que en México el IVA se basa en los flujos, en lo efectivamente cobrado. Entonces, no se debe enterar hasta que no se ha recibido el pago o se ha extinguido la deuda. Eso es muy importante porque nos da una gran ventaja financiera sobre todo. Pero el impuesto sobre la renta les podría decir que es casi idéntico al impuesto a las ganancias de Argentina, con las mismas reglas para anticipos. El único detalle de diferencia es que nosotros tenemos un periodo de tributación anual, año calendario. No se puede mover, siempre es enero-diciembre, siempre. Entonces es muy importante. La declaración se presenta en marzo. Y bueno, evidentemente hay muchas exigencias electrónicas, subir contabilidad a la página de la autoridad tributaria, todos los comprobantes, no solamente facturas, comprobantes de pagos de nóminas y comprobantes de todo tipo de pagos ya son electrónicos y todos tienen el sello digital de la autoridad tributaria, etcétera. Pero quizá donde quiero hacer un poco de énfasis es en los tratados y específicamente el tratado con Argentina. Este tratado ha sido muy benéfico para nuestros clientes. Han podido generar servicios desde Argentina, optimizando mucho los costos del pago de estos servicios y también hacer operaciones todo el tiempo entre países con 0 retención o bajas retenciones. Veía que había algunas dudas acerca del envío de dividendos. Evidentemente es viable. Sí hay retención, dependiendo de la participación accionaria, varía entre un 10 y un 15%, pero esta retención es muy importante. Se emite una constancia de la retención
y debe ser acreditable, quizá aquí Mariano nos podría confirmar esto, debe ser acreditable en Argentina sin ningún problema. Pero todo el tipo de servicios, software, tecnología, servicios independientes, actividades empresariales, todos tienen un beneficio en base al tratado y lo hemos utilizado y aprovechado muchísimo en las operaciones de nuestros clientes. Entonces, más o menos este es el contexto. Creo que en México hay muchas ventajas para los empresarios argentinos y así lo hemos visto nosotros en nuestros 15 años de convivir con esta situación y creemos que ahora no va a ser distinto. Solo para complementar lo que decía Jacobo, el tratado prevé como mecanismo para aliviar la doble imposición el sistema de tax credit, ¿sí? El impuesto pagado en un lugar se puede tomar como crédito en el otro, por lo menos para Argentina es así, creo que para México funciona de la misma manera, ¿no? El impuesto pagado en México se toma cuenta en Argentina con algún tope, pero en general se toma todo. Así que esa es la parte, así como el tratado disminuye las alícuotas de retención, pone además esta posibilidad, que sí, Argentina ya la tiene en la ley, pero el tratado la ratifica. Luis, Laura, creo que estamos sobre la hora ya, tal vez un poquito excedidos, no sé, te dejo, Luis, para ver un poco, si querés ver alguna de las preguntas, si las podemos contestar ahora, o eventualmente lo hacemos por escrito, porque alguna tal vez tenga alguna extensión mayor, y de nuestra parte, en principio, era lo conceptual que queríamos dejar, lo que acabamos de comentar los colegas que me precedieron. No, sí, yo les quería agradecer, muy útil la charla, sobre todo dentro del contexto de que, digamos, nosotros tenemos que incentivar este tipo de relación bilateral, el comercio y todo lo demás, y las inversiones, y me parece que este tipo de actividades así en conjunto son ricas, y por lo que veo en las preguntas y todo, me parece que son muy útiles para esto. Hay algunas preguntas que sí podemos contestar ahora, pese a que estamos un poco excedidos, pero para que no queden sin respuesta, y después vamos a dejar las otras para responderlas por escrito. Les comento a todos los presentes que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan a través de las cámaras, tanto de México como la nuestra acá, estamos a disposición para canalizar todas las dudas e inquietudes que tengan. Así que esto, lo que quede sin responder, estamos después nosotros para tratar de canalizar las preguntas. Pero hay algún par de preguntas que hablan de si todavía queda alguna intención de acuerdo de libre comercio o cómo va la negociación del AC6, y ahí, si me permiten, me gustaría dar un par de palabras de eso. Digamos, el AC6 y el AC55 quedaron estrechamente vinculados con la última negociación que se hizo, y muy bien aprovechadas en los incentivos cruzados de los dos países. Digamos, México tiene mucho interés en aumentar el comercio automotor, y Argentina tiene mucho interés en aumentar el comercio del resto de los productos. Argentina tiene solamente un 30% de lo que puede exportar desgravado, el resto está con obstáculos para el comercio. En cambio, México, como tienen digamos, la mayor parte de sus exportaciones son automotrices, tiene solamente un 10% de lo que exporta sin acuerdo. Pero el acuerdo que quedó firmado establece que se va a desgravar todos los productos, digamos, o se va a ir hacia un tratado de libre comercio o algo así bastante más liberalizado, si se arreglan los dos digamos, acuerdos en conjunto. O sea, si se libera el mercado automotor, que está previsto para el año 2022, o sea, actualmente hay un cupo, pero está prevista la liberación. Pero esa liberación se va a producir solo y solo si México acepta la liberación de los productos argentinos. Con lo cual, ambos países tienen intereses cruzados en que este comercio se destrabe y aumente. Así que nosotros tenemos fe en que esto va a aumentar. Y también, digamos, vale la pena comentar que es muy importante la actividad que podamos hacer nosotros del mundo privado, porque digamos, los negociadores tienen otros problemas con otros países y tienen un montón de prioridades, y somos nosotros los que tenemos que poner esto en la mesa, digamos, a través de las cámaras empresariales, a través de las empresas,
empezar a insistir y hacer este tipo de actividades en conjunto para poder poner el comercio bilateral entre México y Argentina sobre la mesa de negociaciones y que esté que sea una de las prioridades de ambos gobiernos. Así que en eso también tenemos que trabajar nosotros. Por ahora, bueno, la última pregunta. Acá hay, bueno, hay un par de preguntas un poco técnicas sobre los frijoles y otros, qué tipo de tecnologías hay aparte de la leche en polvo que puede aportar Argentina. Eso me parece que lo vamos a sacar para después porque es demasiado específico. Bueno, yo creo que, no sé si ustedes quieren hacer algún otro comentario de las preguntas o algo, yo creo que estaríamos completos. Laura, si vos querés cerrar o querés decir algo. Bienvenida, Sí. Laura. Bueno, sí, muchas gracias. La verdad es que lamento muchísimo que haya temblado en México después de todo lo que nos está pasando a nivel mundial, pero lamento muchísimo también que me haya perdido gran parte de la charla porque se ve que bueno, lo que alcancé a escuchar pues era todo el sentido que queríamos darle a esto y nosotros, Luis no me dejará mentir, aprovechamos estas charlas para aprender y para nutrirnos de todos estos datos porque siempre nos consultan. Así que, lamentablemente, gran parte de esta charla también no quedó guardada en el video, pero pues nos da el pretexto para hacer una posteriormente, ¿no? Seguramente muchas de las personas conectadas son las que están en Argentina. La verdad es que aquí en México sí se sintió bastante fuerte el temblor y duró mucho, así que creo que todos seguimos asustados y bueno, la idea es que podamos retomar esto en algún momento y creo que sí es importante, a lo mejor como para no perder oportunidad, que todos los ponentes pongan sus datos de contacto en el chat para que así puedan tener oportunidad de que los asistentes los contacten directamente. Nosotros de todos modos guardamos las preguntas para hacérselas llegar conforme corresponda y así podamos seguir todos en contacto. Seguramente, como todos los ponentes son socios de las dos cámaras, entonces cualquier necesidad de seguimiento a cualquier tema lo vamos a hacer. Y bueno, agradecerles a todos que hayan estado aquí, que se hayan conectado. Siempre es muy importante, aparte de la información que dan los ponentes, las preguntas que ustedes nos hacen. Así que a mí me gustaría nada más poner dos temas, que bueno, ya se me cerraron mis presentaciones, pero nada más comentarles dos cosas. Una, que el próximo jueves tenemos otro seminario que es muy específico sobre todos los aspectos esenciales que tienen que tomar en cuenta las empresas mexicanas, sobre todo temas laborales. Sí, laborales, fiscales, me parece que no tiene... no hay regulaciones específicas, pero temas laborales que tienen que tener en cuenta las empresas mexicanas para no incurrir y para no tener alguna multa. Tenemos al ponente que nos dio el primer seminario de la Cámara, así que es un especialista en el tema que aparte es muy bueno dando charlas, así que yo les voy a pasar también el link para que se registren. Y el otro tema es que, como les platicaba, hacemos muchas cosas en conjunto entre las dos cámaras y una de ellas es un proyecto que tenemos que es muy ambicioso, que se ha estado retrasando, pero que esperemos que este año salga, que es el directorio empresarial de la relación bilateral entre México y Argentina, que este directorio pretende ser una radiografía de las empresas que tienen negocios entre los dos países, ya sean empresas que tienen inversión, empresas que hacen comercio entre los dos países, empresas multinacionales que están en los dos países, empresas de argentinos en México, de mexicanos en Argentina, toda esta gama de posibilidades que generalmente son las empresas que concurren y que están interesados en participar en las cámaras y tener relación con las otras empresas. Así que también les vamos a mandar la información para que ustedes se registren, sean parte de este directorio y que este directorio va a ser un documento de consulta que se va a difundir tanto al sector privado como al sector público, tanto en México como en Argentina, así que sí es un proyecto bien interesante y con un potencial muy importante y es algo que ustedes pueden aprovechar.
Así que sin más, yo nada más puedo comentar eso, les agradezco muchísimo y bueno, cualquier duda que haya quedado pendiente la vamos a tener ahí presente para poder responderla como se debe. Así que, no sé, Luis, no sé si quieres decir algo, nuestros ponentes, pero creo que con esto terminamos y que ha sido aparte una experiencia interesante por todo lo que pasó, pero aparte nuestros ponentes actuaron de forma muy profesional, así que no necesitaron ningún anfitrión, ni moderador, ni nada en este momento. Así que muchísimas gracias a todos. Enrique creo que le quería decir algo. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias, Laura. La verdad que sé que el susto fue bastante fuerte, fue de 7.5. En México ya un temblor de 7.5 es bastante. Entonces, comprendemos que mucha de la gente que está en México se habrá ido. Luis y Laura, muchas felicidades, digo, por esta gran convocatoria. Me siento contento de que nuevamente nos acompañen nuestras autoridades. Un saludo también para la funcionaria, para Galia Sandoval. Y bueno, eso yo sé que todo esto es un tema que es de mediano y de largo plazo. Y lo quiero decir por esto, por lo que apuntaron muchos. Yo creo que sí hay que poner sobre la mesa el tema que empecemos a buscar poco a poco un acuerdo de libre comercio entre México y Argentina. Algún día se planteó el tratado o el acuerdo para evitar doble tributación. Me acuerdo que lo iniciaron hace 8 o 10 años con las cámaras y hoy ya es una realidad. Yo creo que están puestas las condiciones para que podamos hacerlo. Entonces, la invitación o el desafío es para que nuestras autoridades en esta nueva relación se enfoquen a ese objetivo. Eso es lo que yo pediría y nada, agradecerles a todos y muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno. ¿Alguna? No. Listo. Entonces, cerramos acá entonces. Bueno. Ok, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Tengan buen día, hasta luego. Gracias. Adiós.